esta noche Tonight, quiero que salude a su vecino I want you to greet your y le neighbor diga lo siguiente. and tell him the following. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te pido I ask you que no te duermas. that you wouldn't fall Y si asleep. te duermes, And if you fall en el asleep, nombre de Jesús, in the name of dígale con Jesus, fe, dígale, en tell el him with nombre faith. de Jesús, in the name of Jesus, reprendo I rebuke todo espíritu inmundo every evil spirit de sueño, of sleepiness, de pasividad, of passivity, de doble ánimo, of double-minded, de falta de fe, of lack of faith, de cobardía, of en el cowardice. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Wow, gloria a Jesús. Le damos un aplauso a Jesús. We give an applause to Jesus. Esta noche el tema, esta tarde y noche, Tonight, the topic es sobre el Espíritu Santo. is about the Holy Spirit. El tema se trata, el título del tema es El Espíritu Santo The name of the topic is the nos Holy lleva a la Spirit conquista. takes us to the conquest. Cuando hablamos del Espíritu Santo, When we talk about the Holy Spirit, no podemos dejar de hablar de dos temas principales. we cannot stop talking about two main things: Libertad freedom y transformación en Jesús. and transformation in Jesus. El Espíritu Santo nos liberta The Holy Spirit delivers us. y luego de libertarnos, And after he delivers la Biblia us, dice que nos transforma the Bible says that he a la transforms misma imagen us de Jesús. to the image of Jesus. Quiere decir And that means que Jesús vive en nosotros. that Jesus lives inside of us. Ese es el mayor propósito del Espíritu Santo. That is the greatest purpose of the Holy Spirit, Libertarnos to deliver y us transformarnos and transform us para que el reino de los cielos so that the kingdom of se heaven establezca en la tierra, will be established en on los the earth, lugares donde estamos nosotros, the places where we go, los que hemos recibido a Jesús. the ones who have received Jesus. Pero es por causa del Espíritu Santo, But it's through the Holy es Spirit. por causa de Jesús It's because of Jesus dentro de nosotros. living inside of us. El propósito de la muerte de Jesús The purpose of the death of en la Jesus Pascua, in the time of Passover. acabamos de celebrar la Pascua, We amén. just finished celebrating El Passover. propósito en la Pascua The purpose of the Passover, era vencer a Satanás it was to defeat en la Satan cruz del Calvario, on the cross of Calvary, morir, to die, resucitar al tercer día, resurrect on the third day, presentarse al Padre present himself to the como Father primicia like first para que fruits, por medio de su sangre so that through his blood, el Espíritu Santo the Holy Spirit pueda vivir en nosotros. could live inside of us. Ese es el mayor propósito. That is the main purpose. Y ahí es donde el Espíritu Santo And that's where the Holy empieza un Spirit proceso begins a process de transformación. of transformation. La Biblia dice, The Bible says no tiene que ir ahí, yo lo voy a leer. La You don't Biblia need to go dice there. I'll en read it. Segunda de Corintios in 2 Corinthians 3, 17 al 18. 3:17 Póngame to atención, 18. dice lo Pay siguiente. attention. Porque el Espíritu de Dios es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Because the Spirit of God is the Lord, and when the Spirit of the Lord is, there is freedom. Por tanto, nosotros todos, That's why we all, mirando a cara descubierta, looking at plainly, como por un espejo, la Like- gloria del Señor, like through a window, a glass, the glory of God, somos transformados we are de transformed gloria en gloria from glory to glory en la misma imagen in the same image como por el Espíritu de Dios. through the Spirit of God. El propósito del Espíritu de Dios The purpose of the Spirit of God al vivir en nosotros living inside of es us transformarnos. is to transform us. Las lenguas son importantes, Tongues are important. el fuego es The importante, fire is important. pero tiene que generarse la transformación. But the transformation needs to be El fuego generated. quema el pecado The fire burns the y se sin, tiene que generar la transformación. and transformation needs to be generated. ¿Cuál es el propósito de la transformación? What is the purpose of transformation? El propósito de la transformación The purpose of the transformation es que cuando entremos a un lugar, is so that when we go into a la place, gloria de Jesús the glory of Jesus entre con nosotros. would go with us. Y todo lo que hizo Jesús, And everything that y Jesus aún did, cosas mayores, and even greater things, hagamos we would do them con el propósito de conquistar with the purpose of conquering a los perdidos, the lost ones, a los que el diablo tiene atados the ones who Satan has bound para el reino de los cielos. toward the kingdom of heaven. Entonces Jesús dijo So Jesus said en Juan 17:22, in John 17:22, Padre, la gloria que me diste, Father, the glory that you gave me, yo te pido que se las deje a ellos también, I ask that you would give it to them para as que well, sean uno, Padre, so that you como could be one, tú y yo somos uno. just like you and me are one.
¿Qué es lo que sucede cuando alguien está lleno de la imagen de Jesús dentro de él? What happens when somebody's full of the image De of la Jesus, presencia de Jesús, perdón. of the presence of Jesus inside of him? ¿Qué es lo que sucede? What happens? La gloria invade el lugar. The glory invades the place. Entonces hemos tenido tiempos So we've had times en algunas iglesias hogares, at some home churches cuando fue Apóstol Nevi, when Apostle Nebi went, también cuando no ha estado Apóstol Nevi, also when Apostle Nebi donde hemos hasn't been, empezado a adorar where we have begun y to la worship, presencia del Espíritu Santo and the presence of the Holy genera Spirit libertad generates freedom para poder transformar a las vidas. to be able to transform the lives. Jesús murió en la cruz Jesus died on the cross, y pagó un precio, and he paid a price. pagó un precio He paid a price para que todos los beneficios so that all the benefits de su sacrificio of his sacrifice vengan a nuestras vidas. can come to our lives. Libertad, Freedom, salvación, salvation, sanidad healing, y prosperidad. and prosperity. Pero es muy real. But it's something real. Es tan real It's so real que cuando uno está en acuerdo con el Espíritu Santo, that when one is in agreement with the Holy Spirit, los cielos se abren. heavens are open. Los cielos se abren. The heavens open. Póngame atención, los cielos se Pay abren. attention, the heavens Ángeles open. suben y bajan. Angels go up and down. Jesús le dijo Jesus said a los discípulos, to his disciples, ahora van a ver now you're going to los see cielos abiertos the heavens y open ángeles subir y bajar. and angels ascending and Lo descending. que van a ver es sobrenatural. What you're going to see is supernatural. No tiene nada que ver It doesn't have anything to con do lo que han visto antes. with what you've seen before. Es algo sobrenatural. It's something Es el supernatural. reino de los cielos. It's the kingdom of heaven. Todo abierto Everything open para el beneficio for the benefit de las personas of the ones que me acepten that accept y me donde vive el Espíritu Santo. and those who the Holy Spirit abides in. Entonces, es importante entender por qué se genera la liberación, So it's important to understand, why is the deliverance generated? por qué se genera la sanidad. Why is the healing done? La Biblia dice The Bible says que cuando aceptamos a Jesús, that when we accept el Espíritu Jesus, Santo viene a vivir en the nosotros Holy Spirit comes to live inside of us. y el Espíritu Santo And the Holy Spirit tiene muchas manifestaciones has many y manifestations. entre esas hay 7 manifestaciones And principales. inside of those, there are 7 that are No tiene principal. que buscarlo, You don't need to look pero for está en el it, libro de Isaías, but it's in the book of en Isaiah, el capítulo 11. chapter 11. Entonces está el Espíritu de Jehová, So it's the Spirit of Jehovah, la manifestación del poder de la sabiduría, manifestation of the power of espíritu wisdom, de inteligencia, Spirit of wisdom, espíritu de consejo, Spirit of espíritu de counsel, poder, Spirit of power, espíritu de conocimiento, Spirit of knowledge, espíritu de temor a Jehová. and Spirit of the fear of the Lord. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que cuando el Espíritu Santo vive en that nosotros, when the Holy Spirit lives inside of us, tenemos estas 7 manifestaciones: we have these 7 manifestations: poder, power, conocimiento, knowledge, sabiduría, wisdom, inteligencia, intelligence, temor a Jehová. fear of the Lord. Todas esas manifestaciones All of those manifestations dentro de nosotros. inside of us. Y en el Nuevo Testamento And in the New Testament, nos enseña it teaches que el us Espíritu Santo that the Holy Spirit nos da poder, gives us power, nos da amor, gives us love, nos da dominio propio. gives us self-control, Y todo lo que encierra el fruto del Espíritu. and everything that encloses in the fruit of the Holy Spirit. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante. That's why the Holy Spirit is so important. Si usted no conoce al Espíritu Santo, If you don't know the Holy Spirit, no va a poder ser libre. you're not going to be able to be free. Pero más que ser libre, But more than just being free, caminar en la transformación to be able to walk in the y transformation conquistar and conquer lo que el diablo ha robado what the enemy has para el stolen reino de los cielos. for the kingdom of heaven. Entonces, Juan el Bautista So John the Baptist le manda a preguntar sends to ask a nuestro Señor Jesús, to our Lord Jesus, le manda a preguntar he sends to ask, que cuándo se iba a manifestar when is the manifestation el reino de los cielos. of the kingdom of heaven going Porque to Juan el happen? Bautista Because John the Baptist vio a Jesús saw Jesus y dice el reino de los cielos and says the kingdom of heaven se ha acercado. has come near, has drawn Entonces near. Jesús vino So Jesus y le came dijo a Juan, bautízame en and he agua. told John, baptize me in water. Juan no lo quería bautizar John the Baptist did not want to baptize porque him Jesús era superior que Juan. because Jesus was superior to John, Pero Juan obedeció. but John obeyed. Y después de eso, And after that, Jesús empezó su ministerio Jesus began his ministry de una manera sobrenatural. in a supernatural way.
Entonces la Biblia nos enseña So the Bible teaches us en Mateo 11, in Matthew del 1 11, al 6, yo lo voy a from 1 leer. to 6, I'm going to read it. Usted escúchelo, por favor. You just listen to it. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Qué le dijo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Now it came to pass when Jesus finished commanding his 12 disciples that he departed from there to teach and to preach it in their cities. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, Are you the coming one, or do we look for another? Jesus answered and said to them, Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me. Ahora, Jesús le dice, todas estas señales me siguen, díganle. Now Jesus said, all of these Díganle signs que yo follow me. soy el que esperaban. Tell him that I'm the one who they've been waiting for. Las señales son The importantes signs are important porque atraen a las personas a Jesús. because they bring the people to Jesus. Pero en el reino, más importante que las señales But in the kingdom, more important than the signs es la salvación. is salvation. Porque la salvación Because es salvation el establecimiento del reino. is the establishment of the kingdom. Cuando las personas ven las señales, When people see the signs, cuando las personas veían a Jesús when people saw Jesus, resucitar a un muerto, they resurrect the dead person. las personas le preguntaban, ¿cómo seremos salvos? The people would ask, how can we be saved? Y él les decía, arrepentíos, And he would say, repent, vuélvanse de su mal camino. turn from your bad wicked Vengan a ways. mí. Come to me, Todos los que están trabajados y all cansados. who are laden Yo and heavy soy el burdened. camino. I am the Yo way. soy la verdad, dijo I am the Jesús. truth. Yo just said soy la Jesus. vida. I am the life. Nadie viene al Padre No one comes to the Father, si no es por mí. not but by me. Lo más importante para el establecimiento del reino de los cielos The most important thing for the establishment of the kingdom of heaven es el gobierno is the governing en las vidas in the lives de las personas, of the people, de los individuos of the y individuals, de la iglesia. and of the church. Quiero hacerme entender bien. I want you guys to understand me clearly. Los milagros y las señales Miracles and signs nos atraen a Jesús, attract us or bring us to Jesus. pero el reino se establece But the kingdom is cuando el established gobierno de mi vida, when the government of my el life, gobierno de mi the familia, government of my todo lo que family, decida everything that we decide es dirigido por Jesús. is directed by Jesus. Ese es el establecimiento del gobierno. That is the establishment of the government. El resto de cosas son añadiduras. Everything else is in addition to. Entonces, ¿qué es lo que sucede? So what is it that what happens then? Muchas veces estamos atrás de las señales. Many times we're seeking after the signs, Las señales son las añadiduras. but the signs are just the addition. Las señales van a venir. The signs will come. Usted tiene que creer. You need to believe. Pero ¿qué pasa con la iglesia? But what happens with the church Que no hemos podido. is that we haven't been able to. Mire cómo lo digo. No hemos podido Listen closely how I say it. We haven't been able conquistar to y poseer toda nuestra tierra. conquer and possess all of our land. ¿Qué es lo que sucede? What is happening? Hay ingredientes necesarios There are necessary para ingredients poder conquistar. to be able to conquer. Necesarios. Necessary. Cuando tú aceptas a Jesús, When you accept Jesus, el Espíritu Santo vive en ti. the Holy Spirit lives inside Pero of hay you. ingredientes necesarios But there are necessary para ingredients conquistar. in order for you to conquer. Y están dentro de los frutos del Espíritu. And they're inside the fruit of the Holy Spirit. Dentro del fruto del Espíritu. Inside of the fruit of the Holy Spirit. La Biblia nos dice The Bible tells us que el fruto del Espíritu that the fruit of the Spirit es amor, is love, es gozo, joy, es paz, peace, es paciencia, patience, es benignidad, goodness, es bondad, kindness, es fe, faith, es mansedumbre, meekness, es templanza. self-control. Esos son los frutos del Espíritu. That is the fruit of the Holy Spirit. Para que podamos poseer la tierra, In order for us to possess the earth, tenemos que nosotros permitir we need to allow al Espíritu Santo the Holy Spirit que nos ayude
Allow him to help us a crucificar to crucify todo lo que en la carne everything that in our flesh está contrario is contrary al fruto del Espíritu. to the fruit of the Spirit. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, When we speak about the fruit of the Spirit, hablamos de muchas características, we speak about a lot of characteristics. pero esta noche vamos a hablar de unas cuantas But tonight we'll speak about que, some of que them habla la Biblia. that the Bible speaks about. Aparte del fruto del Espíritu, Besides the fruit of the la Spirit, Biblia habla de la unidad con el Espíritu the Santo. Bible talks about the unity with the Holy La Spirit. Biblia habla de valentía, The Bible talks about courage, habla de paciencia. patience, Y bueno, fe es parte del fruto del Espíritu. and faith is already part of the fruit of the Pero Spirit. esta noche But tonight, vamos a empezar hablando we will begin por la speaking unidad con el Espíritu Santo. about the unity with the Holy Spirit. La Biblia dice The Bible says que para la manifestación de las diversas operaciones del Espíritu Santo, that for the de manifestation los of the diversos dones diverse y de gifts los and diversos operations, ministerios, of the diverse ministries of the Holy Spirit, tiene que haber unidad con el Espíritu. there needs to be unity with the Holy Spirit. ¿Qué quiere decir esto de unidad con el Espíritu What does that Santo? mean, unity with the Holy Spirit? Quiere decir que vayamos It means that we would go donde el Espíritu Santo quiere que where vayamos. the Holy Spirit wants Quiere us to decir go. que sigamos sus instrucciones. It means that we would follow His instructions. Entonces, los primeros puntos que vamos a ver, So the first points that we're going to look at, unidad con el Espíritu Santo, unity with the Holy Spirit, fe, faith, valentía y courage, paciencia. and patience. Al final vamos a ver otros puntos, In the end, we'll see other points. pero vamos a empezar por estos. But let's begin with Yo le these. pido que anote I ask that you would take notes. unidad con el Espíritu Santo, Unity with the Holy Spirit, fe, faith, valentía courage, y paciencia. and patience. Venga conmigo a la Biblia, Come with me to the Bible, al libro de Números, to the book of Numbers, capítulo 13, chapter 13, verso 26. verse 26. Cuando todos estén ahí, alzan su mano, por favor. Las personas que vayan llegando, les pido que alcen su mano. The people, when you get there, please raise your hand. Números capítulo 13, Numbers chapter 13, del verso 26 from verse 26 al 33. to 33. Vamos a ver un ejemplo We're going to see an example de alguien que actuó of someone that acted con unidad con el Espíritu, in unity with the Holy Spirit, con su líder with his leader, puesto por Dios, positioned by the Lord, con un hermano with a brother que actuó en fe, that acted in faith, que actuó con that valentía acted with y boldness, actuó con paciencia. and acted with patience. Vamos a ver la historia de Caleb. We're going to see the story of Caleb. Capítulo 13, Chapter 13, verso 26 verse 26 al 33. to verse 33. ¿Estamos ahí? Are we there? El pueblo de Israel fue libertado de Egipto The people of Israel were delivered from Egypt, y caminó and they walked por el desierto through the desert para poseer la tierra. to possess the land. Tenía que llegar a un lugar They needed to come to a donde place iban a ver la tierra where prometida. they're going to see y the tenían que promised poseerla. land, and they needed to possess Dios les it. había prometido. The Lord had God had promised them. Ya estaba conquistada en el mundo And in espiritual. the spiritual realm, it was already conquered. Igual que Jesús. Just like Jesus. Jesús ya venció a la muerte. Jesus already conquered Jesús ya death. venció a las He enfermedades. already conquered the Jesús ya infirmities. venció a la pobreza. He already conquered poverty. Pero usted tiene que poseerla. But you need to possess it. Esto es como cuando compras una casa. It's like when you buy a house, Ya la pagaste. you already paid for it. Ya tienes los papeles firmados. You have the legal documents signed, Pero todavía no tienes la tenencia. but you still don't have the tenant. You're not Todavía still no living la there. disfrutas. You're still not enjoying it. Jesús ya lo hizo todo por Jesus nosotros. already did it all for us. Pero ahora tenemos que poseer But now we need to possess por medio de la unidad con el Espíritu, through the unity of the Holy creyéndole Spirit, lo que Él nos dijo believing in what He has told us y poniéndolo en acción, and placing it in action. porque la fe es acción. Because the faith is La fe action. sin acción es muerta. Faith without works is dead. Sin fe Without es faith, imposible it's impossible agradar a Dios. to please God. Así que en esta historia, So in this story, en Números 13, in Numbers 13, vemos la historia de Moisés we see the story of Moses y de Aarón. and of Aaron. Cuando mandaron a la tierra prometida When they sent to the promised a ver land a 12 espías, 12 spies la tierra prometida, to go and scout the promised regresaron los land, 12 the espías. 12 spies came back, Y vamos a leer qué sucedió and we're going to read what happened. en el nombre de Jesús. In the name of Ponga mucha Jesus, atención. please pay close attention. Verso 26. Verse 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra.
Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Miren, 10 hombres estaban hablando negativamente. Dios les había dicho, esa tierra es de ustedes. 10 men were speaking negatively. The God had told them that land is yours. Y ellos dijeron, la tierra es hermosísima, And they said that the land is beautiful, pero hay gigantes. but there are giants. Está difícil de conquistar. It's difficult to conquer. Ellos necesitaban fe They needed faith para accionar in order to action en base a lo que Dios les había prometido. on basis of what the Lord had promised them. Ellos necesitaban They paciencia, needed patience porque ellos esperaban llegar a una tierra because they expected to come to a land donde todo iba a ser fácil. where everything was going to be Y easy. la paciencia And the patience es seguir accionando la fe, is to continue to aun action cuando your faith, veas even when you see que hay gigantes. that there are giants. Eso es la paciencia. That is patience. La paciencia no es sentarte a esperar. Patience is not to La sit and wait. paciencia es accionar la fe, Patience is to seguir exercise your faith, luchando, to continue creyéndole al fighting, Señor. believing the Lord. Miren lo que dice, Look what it says. lo que respondió Caleb, porque estos hombres desanimaron al pueblo. What Caleb Imagínense. answered in verse 30, because these ¿Cuántas people veces a discouraged the nosotros people. vienen amigos How many times do friends come que to nos us dicen, and tell us estás perdiendo el tiempo, you're losing time, estás perdiendo el you're tiempo, wasting your time, no se va a solucionar eso? you're not going to have your problem Es solved. imposible. It's impossible. Y muchas veces And many times se escucha a esa gente you hear those people y no se escucha las promesas de Jesús. and you don't listen to the promises Pero of en Jesus. esta iglesia But in this church, vamos a ser llenos, somos llenos, perdón, we are filled. somos llenos We are del filled Espíritu Santo with the Holy y Spirit. creemos And we en lo que believe Dios nos prometió. in what Jesus has promised us. Mire lo que dice aquí. Verse 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos, repita conmigo, posesión de ella, Give me possession. porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así le parecíamos a ellos. Seguimos con el capítulo 14. We're going to continue in chapter 14. Léete lo que no has leído en inglés, ¿no? Por favor, léelo. Okay. Now they departed and came to Moses and Aaron, all the congregation, the children of Israel, in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the man who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we had gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak, came from the giants, who came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Quiero que vea ahí en esa escritura I want you to see in that scripture cómo un hombre se levantó how one man rose y up dijo, tenemos que creerle a Dios. and said, we need to believe Nosotros God. lo vamos a vencer. We are going to conquer Ese hombre them. estaba de acuerdo That man was in en agreement la unidad del with- Espíritu in the unity of the de lo que le Spirit había dicho su líder, of what his leader had told him. porque Dios no habló con Caleb. Because Jesus didn't, the God didn't speak Dios with habló con Caleb. Moisés God spoke with y Dios Moses. le dio una asignación a Moisés. And God gave an Y assignment to Moisés la Moses. transfirió a sus 12 muchachos que tenían que reconocer la And tierra. Moses transmitted it to the 12 spies that needed to go and spy the land.
Gracias, espías. A los 12 espías que tenían que reconocer la tierra. to the 12 spies that had to go out into the land. Caleb fue el primero que dijo, Caleb was the first one tenemos that que said, poseer la tierra. we need to possess Y en the el land. capítulo 14 de Números And in chapter 14 in Numbers, dice lo siguiente, says desde the following, el verso 1 from verse hasta el 1 verso 10. to verse 10. Dice lo siguiente, vengan conmigo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y seguimos leyendo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la congregación habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de los hijos de Israel. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select the leader and return to Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Lea conmigo el verso 24, leámoslo juntos, Let's en read español y en inglés, Verse 24 para poder together, avanzar. in whichever language you Pero a have. mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, en el mismo capítulo In 14, the same chapter 14, pero a verse mi 24. siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y el verso 36 dice, Verse 36. los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Yo quiero que ponga atención en algo. I want you to pay close attention to something. Muchas veces Many times, aparecen gigantes giants rise up en nuestras vidas, in our lives, incluso familiares even including family members o amigos cercanos, or very close friends, incluso hermanos de la misma iglesia. even brothers from the same church Nos comienzan a decir, begin to say, contra ese gigante no vas a poder. against that giant, you're not going to be able to overcome. Es imposible. It's impossible. Es imposible vencer ese It's gigante. impossible for you to conquer that No se giant. puede. You can't do it. Pero Josué But Joshua y Caleb and Caleb,
decidieron tener otro espíritu. decided to have a different spirit. Decidieron creerle a la voz de Jehová. They decided to believe the voice of Jehovah. Aunque los dos creyeron, Even though the two believed, póngame mucha atención a esto, aunque los dos pay very creyeron, close attention to this, even Caleb though fue el both primero agreed, que creyó. that Caleb was the first that Y por believed. esa razón, And for that reason, Dios le dice, God tells Caleb, him, Caleb, tú vas a escoger primero. you're going to choose first. Cuando lleguemos cuando conquisten la tierra prometida, When you conquered the promised le land, manda a decir con Moisés Dios, God tells Moses to tell tú Caleb, vas a ser el primero en escoger, you're going to be the first one to select your por land cuanto creíste a mi palabra. because you believed my word. Yo quiero que entienda algo. I want you to understand something. Si usted se mueve If you move dirigido por la voz de Dios, directed by the voice of God, por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, por medio de su palabra, through His Word, en acuerdo y unidad con sus líderes, in unity and agreement with your leaders, como estaba Caleb y Josué, how Caleb and Joshua were, Dios lo va a defender. God will defend you. La Biblia dice que los iban a The apedrear, Bible says that they were going to pero stone la them, gloria del Señor but the glory of the llenó el Lord lugar filled the tabernacle, y nadie los pudo apedrear. and no one was able to stone them. Entonces Josué y Caleb fueron, So Joshua and Caleb después de were, varios años, after many years, que murieron. that meant that the generation died. Todos los que murmuraron contra Dios All of those who murmured against God murieron. died. Josué y Caleb poseyeron Joshua and Caleb Conquistaron. possessed, conquered, y llegó el momento de repartir la and tierra. the moment came to give out the land. Y Caleb le dice a Josué, And Caleb tells Joshua, Josué, Dios le dijo a nuestro líder, God told our leader, Dios le dijo a nuestro pastor God told our pastor que yo iba a escoger primero, that I was going to choose porque yo le first creí a Dios, because I believed porque God. mi fe no fue sin obras, Because my faith was not porque yo without tuve works. paciencia, Because I had porque en patience. medio de que vi a gigantes, Because even though I saw le seguí giants, creyendo al I Señor. continued to believe the Lord. Entonces Josué tuvo que permitir So Joshua had to allow que Caleb escoja primero. that Caleb chose first. ¿Y sabe qué tierra escogió Caleb? And you know what land Caleb chose? Caleb dijo, yo quiero esa tierra Caleb said, I want that land, de la cual todavía no está conquistada, the one that is yet to conquer, donde todavía hay obstáculos, where there are still donde obstacles, todavía hay gigantes, where there are still giants, donde todavía hay gente que no conoce a Jesús. where there are people that still Yo don't know quiero Jesus. conquistar esa I tierra. want to conquer Yo that no land. quiero la más fácil. I don't want the easiest Yo quiero la one. tierra en que mi Dios se glorifique. I want the land where my Yo- God will be esa es la tierra que glorified, yo quiero. because that's the land that I Yo le want. creo a mi Señor. I believe my God. Yo le creo a mi I Señor. believe my God. Entonces en la vida de Caleb So in the life of Caleb, se manifestó it was manifest la unidad del Espíritu. the unity of the Spirit. Él estaba de acuerdo con su líder. He was in agreement with his leader. Dios no le había hablado a Caleb. God hadn't spoken to Dios le Caleb. hablaba solo a Moisés. God only spoke to Moses. Sin embargo, Caleb, In spite of that, Y Caleb Josué. and yo Joshua, quiero que ponga atención en esto. I want you to pay close attention to this. Cuando la gente comenzó a querer apedrearlos, When the people wanted to begin to stone them, a quererlos matar, to kill them, Moisés y Aarón Moses and Aaron, se arrodillaron, they knelt down. pusieron su cara contra el suelo, They put their face against the floor, comenzaron a decir, ten misericordia de ellos, and they began Señor. to say, Lord, have mercy on them. Y Josué y Caleb And Joshua and se Caleb, rompieron el vestido they tore their y garments. dijeron, creámosle a Dios. And they said, let's believe God. Si le creemos, If we believe, vamos a comerlos como pan. we're going to eat them like bread. Entonces se manifestó otro atributo del Espíritu Santo, And so another attribute of the Holy Spirit was made manifest. valentía, Courage, osadía, audacity, poder. power. Pero ese poder But that power no lo hacía sentir más importante a Caleb y a Josué que sus líderes. did not make Caleb and Joshua feel more important Josué y than their Caleb no leaders. dijeron, Caleb and Joshua didn't say, Moisés y Aarón se arrodillaron. Moses and Aaron knelt down. Nosotros somos los que hicimos frente al pueblo. We are the ones who are confronting the people. Ahora nosotros somos los que tenemos que gobernar. Now we need to be the ones that are governing. Eso no había en Josué y Caleb. That was not in Joshua and Caleb. Había la unidad del Espíritu There was the unity of the Spirit. para que se manifieste, In order for La gloria de Dios. manifest the glory of God, el cielo se abra. for the heavens to be open, Tiene que haber la unidad del Espíritu. there needs to be the unity of the Holy Spirit. Y ahí se manifestó And that's when it was manifested. la fe, Faith, la valentía, courage, el poder.
Power. La paciencia. Patience. ¿Cuántos de nosotros viene un problema How many of us y we receive decimos, a problem Señor, me rindo? and we say, Lord, we surrender. Eso no es paciencia, That's not patience. eso es duda, That's doubt. eso es cobardía. It's cowardice. Paciencia es actuar, Patience is to es act. actuar, Is to act. aunque el gigante esté enfrente. Even if the giant Eso is es before you. paciencia. That's patience. Quiero compartir un testimonio. I want to share a testimony. Así como Caleb y Josué Just like Joshua and Caleb tenían que poseer la tierra, needed to possess the land, tú y yo, you and I, tú y todos nosotros, you and every one la of us, iglesia, the church, tenemos la responsabilidad we have the de responsibility poseer la tierra. to possess the Tenemos land. que poseer Orlando. We need to possess Tenemos que Orlando. poseer We Kissimmee. need to possess Y es más Kissimmee. que motivación. And it's more than motivation. Tenemos que poseer Guayaquil. We need to possess Tenemos que Guayaquil. poseer Ecuador. We need to possess Ecuador. Pero lo vamos a poseer But we're going to take en la unidad del possession Espíritu. in the unity of the Holy Spirit. En la unidad del Espíritu In the unity of the Holy es que se Spirit manifiesta en la diversidad de los dones. is where the diversity of the La gifts of the Biblia Holy dice, se Spirit are manifestará en la manifested. diversidad de los dones. The Bible says that the gifts in diverse La manners will be diversidad de los manifest. ministerios. The diversity of the ministries. ¿Sí? Cuando Elías fue a Ecuador, When Elias went to Ecuador, nos subimos a un bus we took a bus y oramos. and we prayed. Y la diversidad de los dones se manifestó. And the diversity of the gifts was made manifest. Vino palabra de conocimiento. Words of wisdom Vino came. palabra de ciencia en el bus. Words of knowledge. Un chico se arrepintió. A young guy was Después repenting. llegamos a San Borondón. Then we came to San Borondón. Otras personas pidieron perdón Other people a asked Jesús por forgiveness sus to pecados. Jesus for their Lo sins. aceptaron They accepted him. y se bautizaron en media calle And they were baptized in the street con una botella con agua. with a bottle of Entonces water. ellos decían, ¿qué pide que nos bauticemos? So they would say, what is stopping us from Y being nosotros le baptized? dijimos, nada. And we said, nothing. Vamos a comprar una botella con agua Let's buy a bottle y of water bautízalos en el nombre de and Jesús. baptize them in the name of Jesus. Pero ¿qué es lo que sucede? But what is it that occurs? ¿Por qué la posesión de la tierra Why is the possession of the land, empieza it begins en los ministerios in the ministries? y a veces se detiene? And why is it that it sometimes stops? ¿Qué es lo que sucede? What is it that occurs? Porque muchas veces, Because many times, como personas, like human beings, ponemos primero nuestro ministerio we put first our ministry antes que el gobierno before the del government reino de los cielos. of the kingdom of heaven. Y el gobierno de los reinos de los cielos And the government of the kingdom of es heaven establecido is established cuando la gente se salva. when people are saved. Los milagros Miracles no son para que nos vean a nosotros. are not for them to see Los us. milagros Miracles son para que vean a Jesús. are for them to Él see es el Jesus. único digno de toda la He's gloria. the only one worthy of all the Nadie glory. más se la merece. No one else is Los worthy. milagros es para que la gente sepa que Jesús está vivo. Miracles are for people to know that Jesus is alive. Los milagros no son emociones, Miracles are not emotions. es realidad. It's a reality. Es el nombre de Jesús It's the name of Jesus. haciendo que el Espíritu Santo In working through the Holy toque las Spirit vidas to touch the y las lives sane en el nombre de and to Jesús. heal them in the name of Jesus. Hace meses atrás, A few months ago, dele gloria a Jesús. give Gloria a Jesus Jesús. glory. Te alabamos, Jesús. We Dele give you gloria a glory, Jesús. Te damos Jesus. gloria a Jesús. We give you glory, Gloria a Jesús. Jesus. Gloria a We Jesús. give you Gloria a glory, Jesús. Jesus. Gloria a Jesús. Glory, Jesus. Hace unos meses atrás A few months ago, tuvimos un desafío. we had a challenge. Teníamos que enfrentar un gigante. We needed to confront a giant. Me fui con un joven de la iglesia. I went with a young man from our church. Fuimos a un hospital. We went to a hospital. El hijo de una pareja de la iglesia, un matrimonio, The son of a marriage in our church se había caído en la escuela, había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza. had fallen in school and had hurt his head very bad. Un golpe tan fuerte que había quedado inconsciente A hurt and a pain, a hit so bad that he was knocked unconscious durante unos pocos segundos. for a couple of seconds. El niño se había levantado, The young man had risen up. inconsciente, después de quedar inconsciente se levantó, After being unconscious, he woke up. lo llevaron al carro y de ahí al hospital. They took him to the car and then to the hospital. Y en el camino vomitó aproximadamente 6 veces. And while on the way to the hospital, he vomited 6 times. Cuando uno ha leído un poco de medicina, When you've read a little bit about medicine, de anatomía, of anatomy, sabe que cuando alguien se golpea en la cabeza you know that when somebody hits their head y queda inconsciente and is knocked out unconscious y vomita muchas veces, and vomits many times, los signos son de una sola cosa: the symptoms are of one thing:
se produce un coágulo en el cerebro. A clot in the brain is Cuando la created. gente vomita muchas veces después de caerse y ha quedado When inconsciente, people vomit a lot after se they've produce knocked un coágulo en el unconscious, cerebro a clot in the brain is que comienza a produced. crecer en cuestión de It horas, begins to grow in a matter of hours. aplasta el cerebro It squishes the y brain mata a la gente. and it kills the people. Cuando nos llamaron, When they called us, pastor, Pastor, mi hijo se cayó en la escuela, my son fell in school. quedó inconsciente, He was knocked out está unconscious. vomitando, He's vomiting. estamos en un hospital de la ciudad. We're in a hospital in the city. Entonces fuimos con un joven de la iglesia. So we went with a young man in the church. No importa la edad, Doesn't matter lo que the importa age. es haber recibido a Jesús, What matters is that you vivir en receive santidad, Jesus, live in rendir holiness, nuestras vidas a Él. surrender Y el our lives Espíritu to de Dios Him, iba con and the nosotros. Spirit of God El went mismo with Jesús us. Jesus himself iba con nosotros. was going with us. Llegamos al hospital. And we came to the hospital. La gente estaba muy preocupada. The people were very concerned. Préstame un poquito de agua, por favor. La gente estaba muy preocupada. People were worried. Y la enfermera le decía a la madre, And the nurse was del telling niño, the mom of the young oren man, mucho, pray a lot. porque esto es algo grave. Because this is something El niño very está vomitando. serious. The young man Y is esto no es vomiting, normal. and this is not normal. Entonces estaban esperando And so they were waiting a una doctora, for a doctor, a la especialista en los niños. the specialist, the Y ya estaban pediatrician. llamando al neurocirujano. And they were already calling the neurosurgeon. Esta doctora estaba ya preparando el quirófano This doctor was already porque preparing podía existir una emergencia. because there was a possibility of an emergency. Mientras la enfermera estaba dentro de la habitación While the nurse was inside the Llegamos, room, we got there. y en la parte de afuera de la habitación And outside the nos room, pusimos a orar con el joven que fuimos al hospital. we began to pray with the young man that I went to the hospital with. Y el Espíritu de Dios me dijo, And the Spirit of God told me, ora por él, pray for him. ordena al coágulo que desaparezca. Order the clot to disappear. Todavía no le habían hecho ninguna resonancia y rayos They X, still had not done any scans pero or los x-rays. síntomas decían que era un coágulo. But the symptoms said that it was a clot. Y el Espíritu Santo me decía, ora, And the Holy Spirit would tell me, ora pray. por el niño. Pray for the Y el kid. diablo me decía, ¿y si no se sana? And the devil would tell me, and if he's not healed, El Espíritu Santo me decía, vuelves a orar. the Spirit of God would told me, you Y si pray después de again. eso no se sana, And what if he's not healed after that? vuelves a orar. You pray again. Y así tú pagues la radiografía. And even if you stop the Tienes que x-ray, volver a orar. you need to Porque Él continue se to va a pray sanar. because he's going to be healed. Llegó el momento And the time came de que tu fe that your faith se accione. takes action. Entonces entramos a la habitación. And so we went inside the room. La enfermera había salido. The nurse had gone out. Estaban esperando a la doctora. They were waiting the doctor. La doctora había pedido una resonancia magnética. The doctor had asked for an MRI. Oramos por la cabeza del niño. We prayed over the head of the kid. Obedecimos a la palabra. We obeyed the word. Le pedí al joven que andaba conmigo, I asked the young man that was with me, porque la gloria es de Jesús. because the glory is for Le Jesus. pedí al joven, I asked the young man, empapémonos las manos de aceite. let's anoint our hands with oil. Los dos vamos a orar. Both of us are going Ponle to tú pray. la mano también. You place your hand as well. Oramos por el joven. We prayed for the young En man. el instante que oramos, And then in the instance that we prayed, el joven sintió the young man Escúchame lo que- felt, sintió. the kid felt que una burbuja en el cerebro that a bubble in his se le brain reventó, le hizo ¡puf! exploded or popped. Entonces cuando estábamos orando, And so we were praying. dijimos, Jesús, We said, Jesus, todo coágulo every clot se revienta. is broken. El cerebro es sano. The brain En is el healed nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y para la gloria de Jesús. And for the glory of Jesus. Cuando la doctora llega, When the doctor comes, le toma la resonancia. she does that in the MRI. La doctora dice, no entiendo esto. The doctor says, I don't understand Ni this. siquiera tiene señal de un golpe. He doesn't even Ni have siquiera hay damage señal from a de que hit. se ha golpeado. There's no symptoms that he's ¿Cómo even tú been me hit. dices que el niño ha vomitado? How are you telling me that he has vomited? ¿Cómo tú me dices que el niño estaba How are you inconsciente? telling me that he was Ni unconscious? siquiera tiene la señal de un He golpe. doesn't even have the symptoms of Y la madre getting del niño hit. le dice, es que Jesús And the mother of the child said it's hizo un because milagro. Jesus made a miracle. Y la doctora que no creía en And the Jesús doctor that didn't believe le in dice, Jesus sí, yo creo que es un milagro. said, yes, I believe Yo it's no a sé miracle. si es tu Jesús, I don't know if it's your pero yo sí Jesus, creo que es un but I milagro. believe it's a miracle. Porque ni siquiera Because not even había la señal were there symptoms del golpe. of a hit. Jesús nos promete cosas mayores, Jesus promises greater things. mayores que esta. Greater things than this. Pero ¿por qué entonces But why then la iglesia no posee la tierra? is the church not possessing the land? Es porque muchas It's veces because many times viene el primer milagro the first miracle comes.
y queremos vivir de glorias pasadas and we want to live on past glories, y no seguimos esforzándonos and we don't continue to make the effort para rendir cada día nuestras vidas a to Jesús. surrender our lives every day to La palabra Jesus. dice The Bible says que necesitamos la unidad del Espíritu, that we need the unity of the Holy Spirit. necesitamos fe. We need faith. La Biblia dice fe y paciencia The Bible says faith and patience para heredar las promesas. to inherit the promises. Necesitamos fe y We paciencia. need faith and patience. ¿Qué gigantes hay en tu familia? What giants are in your family? ¿Qué gigantes hay en tu vida? What giants are in your life? ¿Sabes que ninguno puede contra Jesús? You know that none of them can stand against Jesus? Ninguno de esos gigantes. None of those giants. Pero ¿qué es lo que sucede con la iglesia? But what is happening with the church? Y a nosotros también nos ha pasado. And also to us it has happened. Viene un milagro A miracle comes y te enfocas en el milagro. and you focus on the miracle. Tenemos que enfocarnos en el reino. We need to focus on the kingdom. El reino de los cielos The kingdom of heaven es el gobierno de Jesús is the government of en Jesus cada individuo. in every individual. Esto es más que un milagro. It's more than a Es miracle. la transformación It's the de que transformation ya no te parezcas a ti, that you wouldn't look like de que yourself Jesús anymore. tiene que ser el que se ha visto. That Jesus needs to be the one seen in you. No sé qué problema tienes, I don't know what problem you pero may la have, Biblia dice but the Bible says que si buscas el reino, that if you seek y the su kingdom justicia, and its justice, todo será añadido. everything else will be added. El reino es más que dinero. Kingdom is more than just money. El reino es más que comida. The kingdom is more than El reino food. es más que vestido. The kingdom is more than a garment. Si nosotros padres siendo malos If we as fathers le being damos a nuestros evil, hijos lo que necesitan, give to their children what they need, ¿cuánto más nuestros padres how celestiales? much more our heavenly Entonces yo Father? quiero saber esta noche, ¿cuál es tu You gigante? know what I want to know tonight? What is your giant? De pronto son los papeles que no tienes. Maybe it's the legal documents you don't have. De pronto es tu familia, tu matrimonio que está a punto de terminarse. Maybe it's your family or your marriage that's at a breaking point. De pronto es un cáncer que ha visitado a tu casa. Maybe it's cancer that has come and visited your house. No hay nada imposible para There's Jesús. nothing impossible for Jesus. Los discípulos The disciples no entendían a Jesús. didn't understand Jesus. En una ocasión Jesús les dice, On one occasion, Jesus said to them, cuídense de la levadura de los fariseos. "Be careful of the leaven of the Pharisees." Y ellos dicen, nos dijo porque no trajimos pan. And they said to one another, "He's telling us this because we didn't bring bread with us. Y no tenemos dinero para alimentar estas muchas personas que están aquí. And we don't have money to feed all these people that are here." Jesús no les responde como yo. Jesús les responde así. Jesus answered them in this manner. Se olvidaron You guys forgot que con unos pocos panes that with a few loaves of le di de bread, comer a 4,000 personas. I gave food to eat to Se 4,000. olvidaron. You forgot Que con unos pocos panes that with just a few loaves of bread, le di de comer a 7,000. I gave to feed 7,000. El reino de los cielos es más que dinero. The kingdom of heaven is more than money. El dinero no es lo más importante. Money is not the most Lo important thing. importante es el gobierno The important thing is the de Jesús en government tu vida. of Jesus Es la in your life. transformación. It's transformation. La iglesia no puede ser The cristianos church cannot be full of Christians que no se parezcan a Jesús. that do not look like Jesus. La iglesia tiene que ser cristianos The church needs to be made of Christians que tengan fe, that have faith, que sean valientes, that are que courageous, sean pacientes, that are patient, que tengan unidad en el espíritu. that have unity in the No Spirit. puede haber There competencia. cannot be El competition. gobierno es uno solo. There's only one Hay un government. solo rey. There's only one Hay una king. sola cabeza. Only one head. No hay más. There are no more. Es uno solo el rey. The king is only one. Entonces déjame decirte lo que creo, So let me tell you what I believe. orando al Señor, Praying to the Lord. ayer, antes de ayer Yesterday and the day before that y esta mañana. and today, Yo le decía, Señor, I said to the Lord, ¿por qué los ministerios why do the ministries, no crecen como deberían crecer? why don't they grow like they should be Muchas veces. at many occasions? Y me respondió los puntos primeros que les di. And he answered me with these first points that I just finished giving to you. La fe, Faith, la valentía, courage, la unidad del espíritu unity in the spirit, y la paciencia. and patience. Muchas veces decimos que creemos en Jesús, Many times we say that we believe in Jesus, pero cuando viene el momento de la verdad, but when the moment of truth comes, le ponemos limitaciones. we place limitations on him. Jesús es más real Jesus is more real de lo que te puedes imaginar. than what you can imagine. Llegué a Orlando I came to Orlando. hace varios días. Les voy a compartir otro I'm testimonio. going to share with you another testimony. A few days ago, I came to Orlando, Y
para la gloria de Jesús. And for the glory of Jesus, Jesús Jesus había provisto un vehículo provided a que habían vehicle rentado a mi nombre. that they had rented in my name. Y habían rentado un vehículo pequeño por And- cuestión de economía. And they rented a small car because of the Y economy. es normal, todos buscamos la economía. And it's normal because we all seek economy. Y estábamos en la fila And we're in the y line. me ayudó llevándome Gisela y la profeta Di. And Gisela and the prophet D helped me in taking me. Tuvimos que esperar en la cola 1 hora tal vez. We needed to wait maybe an hour in line. Y yo veía que la gente ya estaba molesta. And I saw that people were already Y getting había unas upset. personas, ¿cómo puede ser And there were people saying, En how can Estados it be Unidos, in United States, en este país? in this country, ¿Cómo puede ser que pase how esto? can it be that this is occurring? Faltaba paciencia. There was a lack of Y patience. las promesas And the promises se las reciben are received por medio de la fe y de la paciencia. through faith and patience. Yo le decía, Espíritu Santo, And I said, Holy Spirit, ¿qué quieres hacer? what do you want to do? No me voy a molestar. I'm not going to get Le upset. sonreía a la profeta Di de lejos y a Gisela le hacía. I smiled to Prophet D and Gisela La from profeta Di afar. como me veía que estaba parado, se me sonreía de lejos. Yo le decía, And Prophet D saw that I was standing and I was just waving at her from far. yo le decía, Espíritu Santo, And I said, Holy Spirit, ayúdame a predicarle al de adelante, help me to preach to the person Al in de front of me, atrás. to the person behind me, con mi inglés un poco corto. with my English that's not very good. Ayúdame a predicarle. Help me to preach to Y them. yo le sonreía al de atrás. And I smiled to the person Digo, behind me. ¿por qué motivo estás acá? And I told them, Y for what comenzamos a purpose are you hablar. here? And we began to speak. Pero no salía el carro. But the car was still not, the line was not progressing. Espíritu Santo, ¿qué pasa con el carro? And I said, Holy Spirit, what's happening with the car? Te voy a dar un carro mejor, me dijo. And the Lord told me, I'm going to give you a better car. Se van a acabar los carros. The cars are going to Y run te out, voy a dar uno mejor. and I'm going to give you a better one. Está bien. Entonces seguía sonriendo. So I began smile. So I continued to smile. Llegamos a la cola, We al came to, escritorio, perdón. we came up to the desk, Y en el escritorio, and at the desk, el hombre firmó los papeles con mi hermana Gisela, que es la que iba a manejar. man saying, Y la signed the profeta papers Di with también Gisela nos that was going ayudó. to drive, and Prophet D also helped us. Entonces, de ahí, From there, pagaron y de ahí ya la profeta Di se fue they paid, and Prophet D y left, fuimos con Gisela a retirar el carro al parqueadero. and we went with Gisela to get the car from the parking lot. Y en el parqueadero los carros están en secciones. And in the parking lot, the cars are in sections. Están los Hammer, The Hummers, están las Van, the vans, están así en secciones, los grandes, los in medium sections, the big, the y al, medium, y al final están los small, and at the very end, the small los que nos ones, tocaban a nosotros. the ones that we were supposed to Y get. llegamos al parqueadero And so we come to the parking lot, y el señor dice, le falta un papel. and the man who's attending us says, "Oh, you're missing a paper." Y Gisela fue a ver el papel. And Gisela went and got the Y me paper. quedé orando con mis sobrinos en ese And I lugar stayed praying with para la gloria de Jesús. with Y le with dije, my- y le dije, with Espíritu nephew. Santo, And I said, "Holy Spirit, danos ese carro más grande. give us that bigger car." Y vi los colores And I saw the colors. y dije, si es azul mejor, porque a And mí I me s- gusta el color And I azul. said, "Lord, if it's blue, it would be better because I like the color blue." Cuando íbamos caminando hacia los carros, And as we continued to walk toward the cars, los últimos 2 carros pequeños the last 2 small cars se habían terminado. had finished. Estaban 2 familias ahí. There were 2 families already there. Y le digo, y yo regresamos para poder hablar con una persona de la rentadora. And I returned to go and speak to someone that belonged working there in the rental cars. Regresamos a hablar. And we went back to talk to them. Y la chica de la rentadora le digo, no hay carros small. And the lady that was there said, there are no more small cars. Y estábamos parados al lado de 2 carros medium. And we were standing next to 2 Me dice, medium toma cars. uno medium. And she said, take a medium Digo, one. ¿estás segura? Sí. And I said, are you sure? Entonces Yes. yo me iba a subir en el gris. So I was about to get on the gray one. Y me dice, no, el azul, She ese tells me, tómalo. no, go to the blue one, that one. Entonces, gloria a Jesús. Glory to Jesus. Pero el reino de los cielos es más que dinero. But the kingdom of heaven is more than just money. Muchas veces nos enfocamos en el dinero. Many times we focus ourselves in the Señor, money. necesito tantos cientos de miles de dólares para poder evangelizar. Lord, I need the hundreds of thousands of dollars in order to Necesito evangelize. tantos miles de dólares para poder hacer esto. I need this amount of thousands of dollars in order to do this. Pero para Dios no hay nada imposible. But for Jesus, there's nothing impossible. Entonces, los siguientes puntos So the following points, para poder poseer la tierra in order to take possession of the land, es la humildad is humility y la mansedumbre. and meekness. ¿Qué es lo que sucede cuando se comienza a manifestar el reino What happens when the kingdom begins to en manifest los lugares?
in places. De pronto un hijo de la casa Maybe a son of the house. hace un milagro sobrenatural, el Espíritu Santo por medio de The él. Holy Spirit through him makes a supernatural miracle. Y después ya se cree más ungido que todos en la casa. And then he begins to think that he's the most anointed in the house. Una hermana en la casa A sister of the house ora más que todos los hermanos. prays more than everyone in the family Y se comienza a creer más ungido que todos. and begins to think that she's more anointed than anyone else. Y ahí es donde las ventanas del cielo se comienzan a cerrar. And that's where the windows of heaven begin to close. Porque la Biblia dice Because the Bible says que en la unidad del Espíritu that in the unity of the Holy se Spirit, manifiesta it is manifest la diversidad de los dones, the diversity la of the diversidad de gifts, los ministerios. diversity of the ministries. A veces ponemos en primer lugar Many times we put it in the first place, ministerios. ministries. Me refiero a ministerios los que somos, de pronto algunos son profetas, otros son I'm pastores, speaking about otros son ministries, adoradores. No sé. about maybe some are prophets, some are pastors, some are worshipers. Es que yo soy esto de aquí It's because I'm this. y Dios me habló And God spoke y to yo me, tengo que hacer esto, and I need to do this. pero no hay sujeción, But there is no submission. no hay humildad, There's no humility. no hay mansedumbre. There's no meekness. Quiero decirle que muchas de las bendiciones I want to tell you that many of the blessings, más tremendas en mi vida, the most tremendous in my life, más sobrenaturales, the ones that have been the most las he supernatural, recibido I have received them por medio del Espíritu Santo through the Holy Spirit cuando he sido sumiso y humilde when I've been submitted and in humility a una instrucción que me han dado mis pastores, to an instruction that my pastors have given me, apóstol Nevi y profeta Di, Apostle Nebi and Prophet D, porque es un principio, because it's a principle, pero es difícil ser humilde. but it's hard to be humble. Tienes que morir. You need to die. Ya no se trata de tu reino. It doesn't matter about your kingdom. No se trata del reino del It hombre. doesn't matter about the kingdom of Se man. trata del reino de los cielos. It matters about the kingdom of heaven. En el reino de los cielos In the kingdom of heaven, tenemos que ser humildes. we need to be humble. Vamos a orar por las almas. We're going to pray for the soul. No es que yo creo que ya hay que salir ahorita, hay que salir a las calles. No, No, it's because we need to vamos a go to the orar. streets now. No, we're going to pray. Si el líder dice vamos a orar, vamos a orar. As the leader says, we're going to pray. Vamos a we're going to ayunar pray. por las almas. We're going to fast No for the es que es soul. ahora, yo quiero ahora. No, it's now. I want now. Es que el Señor a mí también me habla. It's because the Lord also speaks to me. Eso es muy típico. That's very typical. Y la gente se sigue perdiendo And people continue to be lost por la falta de sujeción y de humildad. because of the lack of submission and of humility. Es bien importante esto. It's very important. Yo quiero que el reino de los cielos se establezca en mi ciudad. I want the kingdom of heaven to Y be yo established sé que in va a my city. pasar. And I know it's going to happen. Pero vamos a tener que ir a un nivel mayor de humildad y mansedumbre. But we're going to need to go to a higher level of meekness and of humility. Yo quiero que usted abra sus oídos espirituales. I want you to open your spiritual ears. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, venga tu reino, let your kingdom come, ¿qué le siguió a esa parte de la oración? what continued after that? Hágase tu voluntad. Let your will be done. Hágase tu voluntad. Let your will Hágase be tu done. voluntad. Let your will be done. Usted quiere que se abran los cielos. You want the heavens to No hay nada open? imposible, There's nothing impossible. pero el reino de los cielos es más que dinero, But the kingdom of heaven is Es more más than que money, carros. more than cars, es más que ropa. more than clothes. Eso para Jesús es una añadidura. That for Jesus Es is tan just an sencillo addition. para Jesús. It's so simple Es for súper Jesus. sencillo. It's super simple. Eso para Él es sencillísimo. For him, it's very Él es el dueño simple. de todo. He's the owner of everything. Pero nuestra falta de fe, But our lack of faith, de valentía, of courage, de humildad, of de humility, mansedumbre, of meekness, de unidad del Espíritu, of unity in the Spirit, no permite la manifestación total de Jesús. does not allow the full manifestation of Jesus. O creemos que porque nos va bien en lo económico, Or we believe that because we're economically sound, ya lo es todo. we have everything. La libertad en el Espíritu, la libertad en Jesús Freedom in Jesus no es como la libertad del mundo. is not the freedom of this world. La libertad del mundo, tú eres libre. Freedom of this world is you're free. En el mundo tú eres libre In the world, you're free para hacer lo que te da la gana. to do whatever you want. En Jesús tú eres libre In Jesus, you're free para que el Espíritu Santo te guíe for the Holy Spirit to y guide te you lleve a cosas sobrenaturales más grandes que las que Jesús hizo, And- mayores. and take you to supernatural things Mayores. greater than those that Jesus did. Jesús lo Greater. dijo. Jesus said it, Y Él lo va a cumplir. and He will fulfill it. Vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Mateo 11:29. Matthew Por favor, en 11:29. inglés primero. In English first.
En inglés primero. Matthew 11:29 says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." No tienes descanso para tu alma. You don't have rest for your souls. De pronto oras por la gente. Maybe you pray for people. La gente se sana, People are healed. pero estás molesto, But you're upset. estás resentido. You're resented. No tienes descanso, You don't have rest. porque el descanso lo da el yugo de Jesús. Because the rest is given by the yoke of Jesus. Aunque tengas al Espíritu Santo, Even if you have the Holy Spirit, para ver más de Jesús, in order to see more of Jesus, tienes que rendirte voluntariamente you need to voluntarily surrender y yourself agachar la cabeza and lower your head y dejarte poner el yugo de Jesús. and allow that the yoke of Jesus be No el placed yugo del upon you. pastor, That is the yoke of, there's no yoke of a pastor. el yugo de Jesús. It's the yoke of Jesus. Si no tienes paz, If you don't have peace, si aunque ya tienes a Jesús even having Jesus en tu corazón, in your heart, de pronto sigues con el yugo del mundo, maybe you continue with the yoke of this world porque hay cosas que no quieres dejar. because there are things you don't want to leave. No quieres ser lo suficientemente humilde y manso para obedecer a Jesús. You don't want to meet the requirements of humility and meekness in order to know Jesus. Y en la humildad y en la mansedumbre In the humility and the meekness viene la manifestación más sobrenatural. comes the most supernatural manifestation. Yo no sé ustedes, I don't know about you, pero yo había visto pocas veces but I few times had seen lo de que alguien llega a un lugar seeing somebody come to a place y los demonios se comiencen a manifestar. and for the demons to begin to manifest. Y no lo he visto en todas las veces, And I haven't seen it in all the places, pero lo he comenzado a ver en la iglesia nuestra. but I've began to see it in the church Cuando ha more, llegado apóstol, when Apostle has come. cuando hemos adorado en la iglesia hogar de matrimonios, allá When- tenemos una iglesia hogar de matrimonios. When we have worshipped in the home church of marriages that we have over there, A veces hemos adorado many times we have y worship la gente comienza a ser libre. and people begin to be free. El otro día recibimos una jovencita, Another day we received a young girl, una persona nueva en la iglesia, a new person in the church, y me quedé impactado and I was left in awe porque llegó y se sentó en la mesa. because she came and sat. Perdón, en la mesa, no, en la silla. She came and sat at the chair. Y and estábamos sentados con mi esposa I was seated there with my wife, y empezamos a hablar. and we began to talk, Solo hablamos de Jesús. just to talk about Jesus. No pasaron creo ni 15 minutos o 10 15 minutos. minutes had not gone by, Y la chica comenzó a ser libre. and the young girl began to be Comenzó a free. vomitar. She began to vomit. Nadie tuvo que orar. No one had to pray, Pero no nos podemos confundir. but we cannot become confused. No puede entrar el orgullo en nuestras vidas. Pride cannot come into No our lo podemos lives. permitir. We cannot allow it. Tenemos que cada día We need to every day humillarnos humble y ourselves decirle, Jesús, eres tú el que lo hace. and say, Jesus, you're the Eres one who tú el does it. rey. You are the king. El gobierno es tuyo. The government is yours. Y necesitamos And we need hacer la oración que hizo Jesús. to do the prayer that Jesus did. Venga tu reino, Let your kingdom come. hágase tu voluntad. Let your will be done. De pronto tú eres bendecido, Maybe you are blessed. tienes dinero, You have money. te va bien en muchas cosas. You're successful in many things. No estás enfermo, You're not sick, pero no tienes la paz but you don't have peace que necesita tu alma. that your soul needs. Esa paz solo la da el yugo de Jesús. That peace is only given by the yoke of Y el Jesus. yugo de Jesús se llama humildad y mansedumbre. The yoke of Jesus is called humility and meekness. En este ministerio no debe haber lugar para el orgullo. In this ministry, there can't be a place for pride. No puede haber lugar para el orgullo. There can't be a place for pride. Y como el ejemplo que nos ha puesto nuestro líder, apóstol And Neve, as the example that Apostle Nebi has que nos ha given us, puesto buen ejemplo, that has given us a good hay que ser example, humilde, we need to be humble. humilde. Humble. No es porque más manifestaciones vengan a nuestras vidas, It's not just so more manifestations can come to our lives. es que somos más importantes. It's because we're more important. Debemos ser más pequeños, We should be smaller, más humildes. more humble. Vamos a la Biblia, al libro de Marcos, Let's go to the book of Mark, capítulo 10, chapter 10, verso 42 al 45. verse 42 to 45.
Gloria a Jesús. El Señor es bueno. Es un privilegio predicar en este It's a lugar. privilege to preach in this place. Privilegio inmerecido. It's a privilege I don't deserve. Solo por Jesús. Only because of Jesus. Solo Jesús. Only Jesus. Marcos 10 del 42 al 45. Mark 10:42 to 45. Los discípulos tenían un problema. The disciples had a problem. Habían dos discípulos There were two disciples que como estaban más cercanos a Jesús, that because they were closer to Jesus, de pronto eran los que más oraban. maybe they were the ones that prayed the most. De pronto eran los que más conversaban con Jesús. Maybe they were the ones that spoke to Jesus the most. Y estos discípulos And these disciples, les entró un espíritu de competencia. came into them a spirit of competition. No buscaban el reino de Jesús. They weren't seeking the kingdom of Jesus. Querían ellos en el reino de los cielos sentarse al lado de Jesús. They wanted in the kingdom of heaven to sit next to Jesus. No tenían el carácter de Cristo. They didn't have the character of Christ. El carácter de Cristo manifiesta humildad y The mansedumbre. character of Christ manifests meekness and humbleness. Y mire lo que dice aquí, And look what it says here, verso 42. verse 42. 10 discípulos se habían enojado 10 disciples had gotten mad porque estos dos discípulos dijeron, because these two disciples said, queremos sentarnos al lado tuyo cuando establezcas el reino, we want to sit next to you, Jesus, when you establish your kingdom, el reino total. the total kingdom. Nosotros establecemos el reino donde caminamos We establish a kingdom where we walk y reprendemos, echamos fuera al diablo, And- soltamos, sanamos a los enfermos, rebuke echamos the fuera demons. demonios, We rompemos rebuke the las devil. cárceles. We break down the jails. Pero va a llegar un momento But there will be a moment cuando Jesús regrese para siempre, when Jesus comes back que va a haber forever, una tierra nueva, that there will be a new earth, un cielo nuevo. a new heaven. Y estos discípulos le decían a And these Jesús, disciples were telling estos dos Jesus, discípulos, these two disciples, déjanos sentar en tu reino al ladito tuyo. let us sit next to you, next to your side in your kingdom. Y miren lo que le dice Jesús. And look what Jesus said to them. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. But Jesus called them to himself and said to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles lord over them, and the great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Esta noche hemos aprendido Tonight we have learned que debemos ser mansos, that we need to be meek. que debemos ser humildes, We need to be humble. que debemos tener fe, We need to have faith. que debemos tener We valentía, need to have courage. que debemos tener We need paciencia to have patience y unidad del Espíritu. and unity in the Spirit. Querido hermano, Beloved brother, yo no sé qué problema estás pasando, I don't know what problem you may be facing, pero quiero decirte que tu problema es tan pequeño but I want to tell you that your problem is so small para Jesús, for Jesus. pero tienes que aprender But you need to learn estos principios. these principles. No hay nada imposible para Jesús. There's nothing impossible for Jesus. Pero el gobierno de los cielos, el reino de los cielos, But the kingdom of heaven no es para engrimiento personal, is not for self-greedy or self-increase. es para que se haga la voluntad del Padre en Kissimmee. It's so the will of the Father Es will para be que se done haga in la Kissimmee. voluntad del Padre en tu vida. It's for the will of the Father Es to para be que done in se your haga la life. voluntad del Padre en San It's Borondón. for the will of the Father to be done in Samborondon. No se trata de nosotros, It's not about us. se trata de Jesús. It's about Jesus. Es tiempo de poseer esta tierra. It's time to take possession of Es this tiempo de land. levantarse. It's time to raise up. Para Dios no hay cristianos chiquitos ni grandes. For Jesus, there are no small or great Christians. Para Él hay hijos There are only sons que se dejan transformar that allow themselves to por be el Espíritu transformed Santo by the Holy a la Spirit imagen de Jesús. to the image of Jesus.
a la imagen de Jesús. to the image of Jesus. Déjate transformar. Let yourself be Déjate transformed. transformar a la imagen de Jesús. Let yourself be transformed to the image of Christ. Dejemos el orgullo. Let's leave our pride Dejemos la aside. arrogancia. Let's leave our arrogance. Dejemos la duda. Let's leave our doubt. Dejemos el temor, la cobardía. Let us let go of our fear and our cowardice, Y dejémonos transformar. and let us be transformed. Comienza a llamar las cosas que no son como que fuesen. You begin to say to things that are not as if they were. A veces los cristianos hablamos de una manera tal. Many times Christians, we speak Hablamos de una manera contraria we speak in a contrary a way lo que decimos que creemos. to what we believe in. Nuestro Dios Our God llama lo que no es calls that which is not como si fuese. like if it was. Llama lo que no es Calls that which is como si not fuese. as if it were. No sé si tú no tienes esperanza esta noche, I don't know if it's that you don't have hope tonight, pero yo quiero traerte una promesa esta noche. but I want to bring to you a promise. Si tú te dejas transformar por el Espíritu Santo, If you allow yourself to be transformed by the Holy Spirit, Dios va a hacer lo imposible en tu vida. the Lord is going to do the Dios impossible in your life. transformó mi vida, God transformed my life, libertó mi familia, delivered my family, y yo creo en cada una de sus promesas. and I believe in each and one of His promises. Pero esta noche yo te vengo a decir, But tonight I come to tell you, deja que el Espíritu de Dios te transforme. let the Holy Spirit transform No you. busques solo una experiencia de un día de hablar en lenguas. Don't just look for an experience of one day speaking in tongues. Deja que tu carácter se parezca al de Jesús. Let your character be in the manner of Jesus. Déjate transformar. Allow yourself to be transformed. Déjate transformar. Allow yourself to be transformed. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Solo el Espíritu de Dios nos puede cambiar. Only the Holy Spirit can change us. El Evangelio The gospel es la vida de Jesús is the life of Jesus en nosotros. inside of us. No es Jesús para complacer nuestras vidas. It's not Jesus to complement our lives. Es la vida de Jesús en nosotros. It's the life of Jesus inside of Es la us. transformación. It's the transformation. Les voy a dejar esta promesa. I'm going to leave you with this promise. Vengan conmigo al libro de Romanos Come with me to Romans, y vamos a leer con fe esto. and we're going to read with Romanos Faith. capítulo 4, Romans chapter 4, verso 16 verse 16 hasta el verso 22. to verse 22. Yo quiero decirte esta noche, I want to tell you si tonight, se te terminó la esperanza, if your hope has La been Biblia finished, dice the Bible que says creas en esperanza contra esperanza. that believe in hope against Aunque hope. no tengas esperanza, Even if you do not dice have que hope, contra esperanza creas. against hope, La believe. Biblia dice The Bible says que llames that lo call que no es that which is como not si fuese. as if it were. No hay nada imposible. There's nothing Nada. impossible. Nothing. Imposible para Dios. Nothing impossible Créelo. for God. Believe it. Ten la actitud, Have the attitude, el carácter de Jesús, the character la of actitud Jesus, de Jesús. the attitude of Jesus. Venga tu reino, Padre. Let your kingdom Hágase come. tu voluntad. Let your will be done. Hay gente que se está perdiendo. There are people who are being Hay lost. que ir a conquistar al hospital. We need to go and conquer the hospital, Hay que ir a conquistar a la parada de buses. to go and conquer the bus stop. Hay que ir a conquistar a las We need universidades. to go conquer the university. Ya no escuches la voz de la gente que dice, no se puede. Stop listening to the voice of the Es people que that es muy say you difícil. can't, saying it's too Estamos en difficult. Estados Unidos, no se puede. We're in United States. You can't do it here. ¿Hay algo imposible para Dios? Te pregunto. Is there something impossible for God, I ask you? ¿Hay algo imposible? Is there? Deja de escuchar a esos 10 espías. Stop listening to those 10 spies. Los espíritus que estuvieron en esos 10 espías The spirit that was inside of those 10 a spies veces se meten en la iglesia. sometimes comes inside of the church. Es muy difícil eso, no se puede. That's very difficult. We can't. Ese gigante es muy grande. That giant is too big. Es que te meten preso en Estados Unidos It's that they'll send you to jail in the United States si predicas el evangelio. if you preach the gospel. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Posee la tierra. Possess the Es land. tiempo de poseer. It's time to take possession. Apóstol Nevi nos dio una palabra profética. Apostle Nevi gave us a prophetic word. Corrijo.
I correct El myself. Espíritu de Dios, The Spirit of por God, medio de la boca de su siervo, through the mouth of His nos dio servant, una palabra profética para el gave 2017. us a prophetic word for No sé si usted se ha 2017. olvidado, I don't know if you've pero es el forgotten año de la already, perfección. but it's the year of perfection. Es el año de la manifestación It's the year of manifestation de Jesús en tu vida. of Jesus in your life. Jesús tiene que verse. Jesus is the one that needs to be seen. Tiene que irse el chisme. The gossiping has to Tiene go. que irse el chisme, la envidia. Tiene que irse. Gossiping, envy has to go. Hay que ponerse el yugo de Jesús. We need to place the yoke of Christ. Vamos a leer esta promesa todos juntos. Let's read this promise Es all hermosa together. esta promesa. Hermosísima. It's beautiful. Romanos 4:17. Romans 4:17 Hermosísima. is beautiful. Perdón, Romanos 4 desde el I'm 16. sorry, verse 16. Ok. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y el verso 17. Verse 17. Pongan atención, el 16 dijo que las promesas no solo son para los hijos nacidos de la ley. Pay attention. Verse 16 said that the promises are not only for those children born of the law, No solo son para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob nacidos de sangre física. not only of the seed of Abraham, Isaac, and Jacob that was born with physical blood. Es también para los que hemos creído por fe. It's also for us to have believed in faith. Todos decimos, wow, Israel, qué pueblo tan grande. We all say, wow, Israel, such a great people. Cosas mayores. Greater things. Jesús nos dice, cosas mayores Jesus harás. tells us greater Cosas things you shall do. mayores. Greater things. Sé manso y humilde. Be meek and be humble. Y comienza a hablar como debes de hablar. And begin to speak Ya as you basta should de speak. queja. Stop complaining. El verso 17. Verse 17. Léelo en inglés, por favor, despacio, para poder tomar agüita. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Es tremenda esta promesa. This promise is tremendous. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo creyó Abraham? How did Abraham believe? Esperanza contra esperanza. Contrary to hope. No in había hope. esperanza. There was no hope. Ya no había esperanza. There was no hope. Y Abraham And Abraham creyó que Dios era todopoderoso believed that God was all y powerful que llama lo que no es and that he caused those things that Como- do not exist como si fuese. as though they did. Y el verso 18 And dice, verse 18 says, el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando no tienes fe, When es you- tiempo when you don't have faith, de darle gloria a Dios. it's time to give glory to Ahí God. dice, fortaleció su fe, It says there that he strengthened his faith, dándole gloria a Dios. giving glory to God. Qué difícil es, ¿no? How difficult it is Cuando no pasa nada. when nothing happens. La promesa había sido dada a Abraham The promise had been given to y Abraham, no llegaba, and the promise didn't come. pero él fortaleció su fe, But he strengthened his faith, dándole gloria a Dios. giving glory to God. Y creyó And he believed que Dios es poderoso, that God is powerful, aún para levantar a los muertos. even to raise the dead.